Hablemos hoy del miedo. ¿Les parece? ¿Por qué el miedo a vivir? ¿Por qué el miedo a ser lo que antes éramos? A hacer lo que antes hacíamos. ¿Por qué este miedo que nos tiene hasta hoy acorralados en una especie de zozobra, de calvario, de situación ajena a lo que antes vivíamos? El miedo sin duda es una alarma para cuando hay un peligro inminente. Y los seres humanos estamos dotados de esta sensación, de esta emoción, para poder escapar de un peligro o para poder enfrentarlo. El miedo durante mucho tiempo nos ha mantenido en sobrevivencia. El miedo siempre ha estado presente en nuestras vidas. Y es un miedo que en muchas ocasiones nos paraliza, ¿sí? Pero también es un miedo que en muchas ocasiones ha podido hacer que nos enfrentemos a aquello, a lo que debemos enfrentarnos precisamente para conservar nuestra vida. El miedo como factor natural de la persona, como emoción en nuestra psique, como adrenalina pura que nos permite huir, correr o afrontar, es algo que finalmente o definitivamente nos determina, ¿sí? El miedo en nuestro organismo es algo que permanece, es algo que nace con nosotros y es algo que va a estar ahí hasta el día mismo de nuestra muerte, ¿sí? El terror mismo de la muerte, pues es miedo, ¿sí? La muerte nos provoca miedo, ¿sí? El estar en el umbral o ante el umbral de la muerte nos da miedo. Lo que no debe hacer el miedo en nuestras vidas es privarnos, es bloquearnos, es detenernos, es enfermarnos, ¿sí? No permitamos y no dejemos que el miedo nos determine de esta manera. No dejemos que el miedo haga que nuestro sistema inmune colapse, haga que finalmente nuestro organismo, ¿sí?, se enferme. Nuestras vidas deben seguir siendo, nuestras vidas deben seguir manteniéndose, en la medida, obviamente, que nuestra razón, ¿sí?, y nuestra inteligencia haga posible que precisamente esto se lleve a cabo, ¿sí? Porque toda vida, la que sea, cualquier vida, en cualquier escala social, en cualquier situación, en cualquier país, ¿sí?, en cualquier ciudad, toda vida vale la pena vivirse. Y sin embargo, hoy parece que los resultados de esta pandemia, lo que escuchamos, estas noticias muchas veces alarmantes y noticias inesperadas también, que uno quisiera no oír, que uno esperaría no saber o que fueran de otra manera o que tuvieran otra magnitud. Y eso a veces nos impone miedo. Pero cuando hablo de miedo, ahorita en este momento, no me refiero tanto al miedo de morir, al miedo a la muerte, sino más bien algo que aparece ya como un trastorno, como una manera no sana de pensar, sino más bien algo que altera nuestros sentimientos, nuestras emociones, algo que distorsiona nuestra psique, que contraviene toda psicología normal en el comportamiento y la actitud de la persona, es el miedo a vivir. Y el miedo y la vida no se llevan, aunque vayan juntos. No es lo mismo actuar con miedo, vivir con miedo, que vivir sin él. El miedo nos bloquea. El miedo hace que muchas cosas no sean posibles. O a veces también el miedo hace que las cosas terminen de ser precisamente lo que son. Cuando el miedo se apodera de una persona, cuando se apodera de una situación social, cuando está en boca de una política inconveniente, de una publicidad completamente ajena, bizarra, puede ser un detonante también, que no afuera o afuera, pero más bien dentro de casa, sea el que determine otro tipo de pandemia, ¿sí? Una pandemia de terror a salir, de terror a volver, de terror a regresar
a, a nuestras actividades propias de la vida, a volver a retomar un oficio, un trabajo, una profesión. ¿Sí? El miedo puede también determinar aquello que no tiene nada que ver, ¿sí? Con la libertad, sino que sería una especie de esclavitud del terror, de esclavitud del miedo. Hay que tener mucho cuidado con el aspecto emocional, con el aspecto de los sentimientos. Cuando no son positivos sino negativos, pueden atacar o descontrolar o desactivar nuestro sistema inmune y podríamos ser más propensos que otros a enfermar, ¿sí? Enfermaríamos entonces después de algún tiempo de no estar activos, de no estar otra vez insertos en una vida de movimiento, de actividad, ¿sí? Tenderíamos a ser más vulnerables. Un estado de reclusión, ¿sí? Como el que mantenemos ahora, hace que no podamos ir hacia ninguna parte, pero tampoco nos permite enfrentar absolutamente nada. Es simplemente un miedo, un temor que se instala en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y lo que va a hacer es descompensar el sistema nervioso, el sistema inmunológico, y finalmente vamos a terminar enfermándonos, ¿sí? Miren, decía Heráclito, un filósofo presocrático, que todo ser humano depende de una vida en movimiento. No hay vida sin movimiento, no hay vida sin acción. Un cuerpo, una vida que no se mueve, es una vida o un cuerpo que finalmente está expuesto a morir. Pensemos un poco en eso, no actuemos con miedo. Hay que aprender a vivir. Aprender a vivir sin miedo. No tengamos miedo, tengamos valor. ¿No les parece? Nos vemos la próxima. Arrivederci a tutti.